Entonces se abre ronda de preguntas. Me imagino que se habrán suscitado muchas dudas, muchas cuestiones. Quien quiera preguntar. Sí, un momentito, que te pasan un micro. Gracias. Sí, vale. Sí. Era para Lara. Perdón, si no te importa, preséntate, dinos quién eres. Soy Ana María Fernández, vengo de Zamora, ¿vale? De Fuentesauco en concreto, ¿vale? Trabajo en atención primaria, pero aquí yo creo que sabrás que trabajamos tanto pacientes de especializada como de primaria en los centros de salud, ¿vale? Entonces era saber si existe la figura del médico rehabilitador. Eso por un lado, ¿vale? Porque, en fin, imagino... Sí. ¿Existe? No, pero te voy a explicar. Vale, eso es importante. Para nosotros es una rémora, ¿vale? Porque, en fin, estabas hablando de ver cada 3 semanas, en fin, allí se nos instalan a base de corrientes o demás un día tras de otro y, en fin, bueno, eso por un lado. Y luego saber, tanto en en fisioterapia comunitaria como en osteomusculoesquelética o respiratoria, ¿cuántos pacientes veis? Porque claro, si van a un domicilio, digo yo, pues verán a 4 pacientes. Y el día que pasáis consulta, que me parece maravilloso que le preguntéis hasta por los hobbies que tienen y demás, digo, pues es que pues la consulta durará pues 1 hora tranquilamente. Entonces, ¿cuántos veis al cabo del día? Venga, gracias. Pues ya venía preparada con la pregunta del médico rehabilitador porque es la pregunta del millón. La respuesta es no. No hay médicos rehabilitadores, pero en estos proyectos que están surgiendo, en los que estoy en contacto con fisioterapeutas de aquí de España, también estoy en contacto con médicos y con médicos rehabilitadores. Y bueno, se me ha pedido que escriba un poco en lafisioterapia.net, que todavía no ha salido, pero saldrá, un poco identificar esas barreras que hay en el sistema en cuanto a que la fisioterapia progrese. Y es verdad que un poco se pone el foco en los médicos rehabilitadores, pero bueno, yo entiendo y por eso también yo digo que yo no estoy de acuerdo en copiar el modelo inglés, sino en trabajar con lo que tenemos. Por lo que decía, por las diferencias históricas, por cómo se han creado los servicios y no creo que, y estoy segura de que hay un rol para todos. Y bueno, hablando ayer con una médico rehabilitadora, yo le preguntaba un poco, le proponía las claves que yo os comentaba, comunicación, registrar y priorizar. Y yo le decía, sería tan malo que si yo te dijera, mira, oye, tú me has pautado 10 sesiones de esto y te dijera, mira, que no, el paciente ha vuelto con lo mismo y demás, he visto que estos compañeros están haciendo esto, sería tan malo que yo propusiera algo y me dice, en mi servicio no. Pero ella sí que me reconocía que la clave está en la comunicación, que ella ha trabajado en servicios como médico rehabilitadora en la que fisios por un lado, médicos rehabilitadores por otro y no hay comunicación absoluta salvo el informe que yo te mando, dice, pero ella llegó nueva a un departamento en el que no había otro médico rehabilitador y dijo, yo no puedo trabajar así. Y creo que gracias un poco a ese primer paso que ya dio, que no tiene por qué ser la médico rehabilitadora, puede ser el fisio el que dé el primer paso, pues están creando mesas de trabajo con trauma, fisio, médico rehabilitador para crear protocolos de derivación. Esto es en Sevilla, en la provincia de Sevilla. Se están creando, pues eso, facilitando esa comunicación. Pero bueno, creo que es un ejercicio que tiene que ser de todos. Ella me contaba, dice, yo he facilitado mi número de teléfono a 30 médicos de familia para que me pregunten las dudas, porque un gran desconocimiento, me decía ella, es que nadie sabe quién hace qué. Y dice, y de esos 30 médicos, solo me han llamado 2 para preguntarme sobre casos puntuales. Dice, y lo mismo con los fisioterapeutas. Antes nadie me venía a decir, oye, soy la fisioterapeuta a la que le derivas esto. ¿Te parece que hablamos de este caso o de esta idea? Dice, sin embargo, ahora yo misma voy al gimnasio, les comento, oye, que he visto que este paciente no está, ¿os parece bien que registremos los avances, no sé qué? Entonces, pues bueno,
soy consciente de la diferencia, soy consciente de que es algo histórico también, pero si esta médico rehabilitadora puede abrirse no voy a decir cambio al progreso y a la comunicación, porque no puede el resto. Y una pregunta que yo os devuelvo: ¿por qué tiene que ser el médico rehabilitador? ¿Por qué no seamos nosotros los que demos ese primer paso de comunicación? Y yo también lo veo desde una perspectiva de aceptar que no somos iguales que Reino Unido en cómo está constituido el sistema, pero qué podemos hacer y abrirlo a lo demás. Y luego la otra pregunta... A los pacientes. Pues esto es como lo que os contaba de la lotería del código postal. Depende de dónde estés, depende del servicio, pero en mi experiencia en atención primaria, dependiendo del día, bueno, teníamos un paciente nuevo, el primer contacto es 1 hora y los siguientes contactos son media hora, pero está abierto. Si yo tenía un paciente que estaba un poquillo atascado y quería ver con mi supervisora o tal, podía bloquear 2 media horas para verlos juntos. Y dependiendo también de lo especializado que estés, porque se te da menos tiempo cuanto más experiencia, porque se te supone que ya tienes un mejor manejo, pero yo veía en torno a unos 8 o 10 pacientes al día. Entonces, pero me gustaría matizar que yo les contaba a mis compañeros la situación en España. Yo decía, es que a mí me meten miedo eso de no vuelvas a España porque eso no lo vas a tener. Pero ellos me decían que ellos también han estado como España, que ellos también han estado en esa situación de ver tropecientos mil pacientes, de que no sabes ya qué es lo que estás haciendo, poniendo. Dice, pero se trata de registrar lo que haces, de la efectividad de lo que haces, de priorizar. Y poco a poco no pasó de un día a otro ni de un año a otro. Ellos llevan 40 años por delante de profesión que nosotros en el sistema sanitario. Entonces, ellos me lo dicen, simplemente hay que seguir intentando. Gracias. Hola, bueno, me llamo Cristina y trabajo, pues me preguntaba una compañera de la carrera que nos hemos encontrado que llevo 21 años trabajando, conociendo la primaria. Estoy de interina todavía, no he aprobado estas oposiciones. Y entonces es como que yo empecé mamando un poco con los compañeros que empezaron con primaria y he visto un poco la evolución que ha habido. Tengo una pregunta y esta como una reflexión. Entonces les di una charla a mis compañeros intentando ver si la fisioterapia primaria estaba en peligro realmente, ¿no? Amenazada por los médicos rehabilitadores, sobre todo en el área oeste. Yo estaba en las dos áreas, entonces he estado 12 años en el otro área y en esta también. Y que, por cierto, que estoy muy orgullosa de los compañeros del área este, que está precioso todo y me encantan las jornadas que han inaugurado. Entonces, en un principio había mucho corazón y una fisioterapia comunitaria mucho más activa, donde yo hacía visitas a domicilio, a los pueblos, y se hacía esto. Creo que se está perdiendo la identidad de la fisioterapia en primaria, por lo menos en lo que yo he visto en mi experiencia, y creo que es el problema más grave que hay. O sea, yo estoy ahora en el área oeste, en una zona que tiene, que la gente es bastante activa, porque hay un centro un gimnasio donde va a la gente mayor, todos ahí sin ningún prejuicio. El deporte no es para gente joven, la gente está muy concienciada, pero la fisioterapia, a mí me mandan médicos rehabilitadores para poner expendedora de electroterapia. Claro, yo realmente como los médicos rehabilitadores, o desde rehabilitación y desde los propios médicos, que incluso me pautan el tratamiento de electroterapia, eso pues a mí me bloquea, ¿no? Porque yo sí que yo no sé si es que esto es una cosa del inconsciente colectivo que va saliendo en las mentes de los fisios y de la comunidad, el querer hacer ese paciente autónomo y que sean responsables, y que este sistema que llevábamos antes no funciona. Entonces, según he visto la evolución, en vez de hacer esa terapia de atención primaria, viendo que cada vez teníamos más lista de espera, lo que han hecho los fisioterapeutas y hemos hecho también
ha sido coger a más pacientes. O sea, en vez de plantarnos y decir, no, voy a seguir defendiendo la calidad de mi trabajo, pase lo que pase, o sea, no voy a coger más. Entonces, al final, bueno, pues hemos, con ese miedo a que vengan los gestores o que vengan los rehabilitadores que desde siempre estaban, ¿no?, que querían gestionar las unidades de primaria, pues creo que hemos perdido esa parte de reivindicar la identidad de la primaria. Y creo que la identidad de la primaria pues es la fisioterapia comunitaria, la prevención de caídas, donde ellos no tienen cabida, ¿no?, realmente. Pero no es porque sea una negación, sino cada uno que seamos eficaces y que la fisioterapia que yo haga sea eficaz. Porque es muy frustrante para mí hacer los tratamientos y que me vuelva el paciente con la misma película. Y todavía es más frustrante, sabiendo que puedo hacer algo, no poder hacerlo, ¿sabes? No tener el tiempo. Entonces, lo digo para que vosotros que podéis ir a hablar y a cosas, y a mí estos datos y tenéis estudios y cosas, yo no estudios de formación, sino todas estas cosas que se registran y que si hay una evidencia, ¿no?, que realmente se haga una presión importante ahí. Que los médicos y que desde el servicio hospitalario conozcan la primaria, pero es que hemos perdido la identidad. Que conozcan la primaria como es, ¿no?, lo que se hace y lo que puede hacer. No, porque, y si no, no me van a derivar. ¿Qué? Que vayas abreviando. Vale. Bueno, que lo que quiero es que ellos conozcan dónde van a derivar un paciente, que no deriven para poner una magneto 15 sesiones, sino que la deriven porque saben que nosotros vamos a hacer esa prevención, esa continuidad del paciente. Nada más. Y para ti, Raúl, era la pregunta de lo de que lo supervisara el tratamiento, lo de enfermería. Pues no sé, era un poco complicado para mí el entenderlo, ¿no? Porque sí, si yo le he pautado una serie de ejercicios, solo puede verificar si los hace o no los hace y cómo... ¿no? Es supervisión del tratamiento, sino cumplimiento terapéutico, que está en su diagnóstico. Si me permite, sí que quiero contestarte a la reflexión previa. ¿Puedo contestar yo primero Sí, para que no se vaya el hilo? Ya he aprovechado, yo he enganchado el micro. Solo, aunque no era una pregunta, pero un matiz, y esto es lo que yo quería transmitir. Yo no tengo estudios, no he trabajado en gerencia, pero sí se me ha inculcado en mi trabajo esa responsabilidad de que esto progresa si tú también progresas. Y entonces te voy a preguntar yo a ti, como fisioclínico, si tú sabes que tus pacientes están volviendo, tú eso no lo puedes poner en una hoja de Excel. Y el día de mañana, cuando los gerentes vengan y digan, no, es que hay que ver los fisioterapeutas, tú le dices, no, mira, es que la evidencia dice que estas son las intervenciones. Mi médico rehabilitador me ha mandado esto y este es el resultado. 30%, 40% de los pacientes que vuelven. Ahí, tú ya has hecho tu parte y te vas a casa tranquila de que has hecho todo lo que podías hacer desde tu posición de fisioterapeuta clínica para que ellos por lo menos piensen. Luego lo que hagan es otra cosa y no creas que en Reino Unido se da respuestas de sí, lo voy a hacer, no. Esto lleva un proceso, esto lleva muchas negaciones, lleva años. Pero ese es mi mensaje. ¿Qué puedes hacer tú como fisioterapeuta clínico para demostrar que lo que se te está mandando a hacer no es efectivo y a largo plazo puede costar más? Me voy a apoyar en lo que comenta Lara, porque precisamente es eso. He concluido un poco la intervención diciendo que no esperéis a que os digan lo que podéis hacer. Es que nosotros podemos hacer muchas cosas en nuestras consultas. En atención primaria tenemos una autonomía dentro del sistema que no tenemos en ninguna otra parte. Aunque tengamos un médico rehabilitador que paute, tú eres un profesional sanitario que tiene una habilitación como profesional sanitario para tomar decisiones sobre tus pacientes, porque la principal responsabilidad es sobre tu paciente, no sobre el médico que te deriva, que te prescribe un tratamiento que a estas alturas hablar de prescribir un tratamiento al fisio es de otro planeta. Estoy de acuerdo con esa reflexión porque yo también la he sufrido y esa desesperación también. Como digo, soy clínico desde hace 13 años y sigo pasando consulta en un centro de salud. O sea que esa misma reflexión la vivo también, pero que no esperéis, que reflejéis en un Excel. Me decías, hemos renunciado a la calidad. ¿Cómo lo sabemos? O sea, yo tengo la percepción de que lo que hago es lo mejor, pero si no lo cuantifico de alguna manera, ¿cómo sé que lo que estoy haciendo es de calidad? Es mi percepción, yo lo hago lo mejor que sé, pero es que a lo mejor no es la calidad suficiente y vienen los pacientes devueltos porque mi intervención, hay que ser también un poco autocríticos, no es la más adecuada, ¿no? Registrad, poner números a lo que hacéis. Simplemente con el porcentaje de recidivas que tenemos es un dato valiosísimo para luego los que nos partimos la cara ahí arriba tengamos datos para poder decir, no, es que mira los fisios lo que hacemos. Es que la estáis liando, parda. O
haciendo esto. Vamos a hacer estas otras cosas que sabemos que funcionan. Ahí es donde nos apoyamos en esos estudios que comentas sobre la evidencia científica y demás, pero que al final se basa en lo que hacemos todos en el día a día en la clínica, ¿vale? Que no os desaniméis en el sentido de hemos perdido la identidad, porque es cierto que la estamos perdiendo. Pero no la estamos perdiendo nosotros, como fisioterapeutas, la está perdiendo el sistema. O sea, esto el Ministerio no se lo plantea cuando se lo plantea porque hay un problema en fisioterapia, se lo plantea porque desde la propia medicina de familia, como hemos comentado en alguna ocasión, no tienen médicos que quieran estudiar medicina de familia. No hay pediatras que quieran estar en atención primaria, no quieren la atención primaria, porque hemos dejado que el sistema nos lleve a donde estamos hoy, a hacer terapia de grupo sobre qué pena lo que hacemos en atención primaria, cuando somos unos profesionales valiosísimos, y a las pruebas me remito con los datos que ha proporcionado Lara en otros sistemas que dice que hacen lo mismo que hacemos nosotros. Es que estamos en el borde del conocimiento sobre lo que hay en fisioterapia, ¿no? Es que ahora con Internet y con las nuevas tecnologías tenemos acceso a eso, y los fisios de España, creedme, estamos al borde. Claro, tenemos mucho rango, conocéis fisios y fisios como todo el mundo, pero tenemos esa capacidad de estar ahí. Depende de cada uno de nosotros que en nuestras consultas seamos lo mejor que podamos ser. Porque luego sobre eso, sobre lo que nos apoyamos cuando vamos al ministerio, cuando vamos a la gerencia, cuando vamos a todas estas reuniones. Me consta que estáis haciendo un trabajo fantástico aquí en Valladolid en concreto, pero en toda Castilla y León. Y estamos apoyándonos muchos en Madrid también en lo que estáis haciendo vosotros. Seguid así porque lo estáis haciendo bien. Tenéis una situación complejísima con el médico rehabilitador en las consultas de atención primaria. Nosotros tenemos la suerte de que en Madrid no tenemos médico rehabilitador en atención primaria en ninguna de las consultas. Esto es un lujo, porque entiendo perfectamente lo que supone. En Andalucía los hay, en Valencia los hay, en muy pocas comunidades existe esta realidad. Es hacia donde tenemos que tender. Nosotros nos fijamos en vosotros, en cómo estáis haciendo el registro, cómo estáis haciendo una serie de pasos sobre las unidades de dolor, el manejo del paciente con dolor crónico. Vosotros os podéis fijar en nosotros cómo funcionamos desde el año 91 sin médico rehabilitador y no se ha muerto nadie, que yo sepa. Ese tipo de cosas tenemos que apoyarnos entre nosotros para que podamos crecer como Sistema Nacional de Salud. En ese sentido, sí que os pido que hagáis eso, lo que cada uno pueda hacer en vuestras consultas, porque al final todos esos datos son en los que nos apoyamos el resto para poder crecer como colectivo. Hola. Otra pregunta por allí. Buenos días. Yo soy Yolanda, trabajo en el Centro de Salud de Serra de Olmedo, que son los pueblitos de aquí de Valladolid. Y bueno, me fascina la forma de trabajar de Inglaterra a nivel profesional y a nivel de comunicación entre profesionales, multidisciplinar. Pero, ¿y el enfoque del paciente? El paciente culturalmente en Inglaterra y en España son distintos. ¿O creéis que esto es una evolución que se les ha ido consiguiendo con educación? Sí. O sea, aquí una persona viene a fisioterapia no con el objetivo de educación y ejercicios, sino que viene con el objetivo de electroterapia y a ver si tengo suerte y me dan un poquito de masajito. Entonces, eso, si no lo consiguen en nuestras unidades de fisioterapia, se van a las unidades de fisioterapia a centros privados para conseguir eso, que al final también les van a dar su dosis de terapia manual. Entonces, ¿es en España esta visión es posible o es cuestión de tiempo y de educación? Bueno, creo que no son contrarias las preguntas. Es posible, pero es cuestión de tiempo y educación. Como ya decía, en Reino Unido todavía hay un cierto porcentaje de la población que asocia fisioterapia con masaje y electroterapia. Entonces ha sido un trabajo no solo del oficio, sino a todos los niveles de educar al paciente de qué es lo mejor para ellos. Y una cosa que a mí me dejó la boca abierta durante una semana es que mi compañera le dijo a un paciente que si quería un masaje, que fuera un fisio privado y que cuando el fisio le hubiera dado el masaje y relajado, volviera a hacer fisioterapia. Y yo me quedé y dije, pero bueno, no está bien recomendar que vayan a lo privado. Y me decía, si ellos quieren un masaje, que vayan hasta un masajista si quieren. Y yo decía... y me decía, sí, porque ellos no les van a dar la educación que nosotros le damos y no les van a aportar las pautas ni el seguimiento que nosotros le podemos aportar, más que nada porque el paciente no se lo puede permitir, porque nosotros, en mi caso, podemos verlo durante un largo periodo de tiempo. Entonces, pues un poco ese trabajo, pero eso ya está pasando aquí.
ya está pasando con los oficios que tenemos aquí y con los médicos con los que yo estoy hablando para estas entradas en la fisioterapia.net que estoy haciendo. Los médicos de familia ya lo dicen a sus pacientes, si vas a ir a un fisio privado y te va a dar corrientes y masajitos y no te va a dar ni pautas de hábitos saludables ni ejercicio, a ese no le pagues. El mismo médico de familia me ha dicho a mí, yo le digo eso a mis pacientes. También es un problema porque él lo dice porque tiene una lista de espera de no sé cuántos meses para fisioterapia, pero él es consciente. Y no digo que esto obviamente no es el uno que hace la regla a nivel en España, pero ya está pasando. ¿Cuál es la barrera para que nosotros sigamos ese mensaje? Igual no se va a ver mañana ni el año que viene, pero por algún lado hay que empezar, ¿no? Perdón, que me enrollo. Hola, yo soy Patricia, trabajo en atención primaria, pero yo trabajo en Madrid. Y la pregunta, Lara, era un poco con respecto al tiempo de seguimiento de los pacientes, ¿vale? Porque yo es verdad que les espacio y tal, pero luego la costumbre o lo más habitual o lo que se ha venido viendo históricamente en la atención primaria es que ves al paciente 2 semanas, 3 semanas, el tiempo que sea, ¿vale? Por lo menos la experiencia en Madrid es esa. Y luego el fisioterapeuta pierde de vista al paciente. Entonces, yo sí que lo voy cambiando, pero tenía un poco... Y además acabas de decir que hacéis un seguimiento durante un tiempo largo. Más o menos, ¿cuánto tiempo puedes tener tú a un paciente en seguimiento? ¿Mínimo o máximo? Un mínimo y un máximo, por ejemplo, para hacernos una idea. Es individual a cada paciente, a las circunstancias, la edad, la patología, y no hay una pauta concreta. Vuelvo un poco al razonamiento clínico. A mí me decían, en base a lo que sabes en cuánto tiempo necesitas para que este ejercicio tenga efecto, procesos fisiológicos de curación y demás, pues tienes que ver en base a eso. Yo podría llegar hasta 6 meses de progreso, pero no porque yo siguiera en contacto con ellos, sino porque yo les hacía volver, porque habría que progresar ese tratamiento. Pero también una cosa que no en todos los servicios está disponible, allí tienen algo como que llaman el caso abierto, que es que tú estas son las pautas, el paciente está contento con ellas, pero no está del todo seguro, pero no quiere volver al centro por la razón que sea. Entonces se les deja que se vayan, que hagan los ejercicios y existe esa posibilidad de que tú, como los has dejado en abierto, no les has dado el alta, ellos o te pueden llamar por teléfono o pueden volver para preguntarte dudas o para seguir. Entonces ahí sí que pues te dan muchísimo más tiempo, pero ahí sí que hay una pauta y es que yo no podía dejar más de 3 meses a alguien en un caso abierto. Si en 3 meses no me habían llamado, que es el tiempo que se supone que ya deberían haber surtido todos los efectos, entonces se le daba el alta. Ellos luego, si querían, podían volver al médico y derivarse otra vez, pero es individual a cada caso. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más. Voy a por allí. Sé que se van a quedar muchas en el tintero, pero bueno, ahora aprovecharemos también a los ponentes aquí en el café. Yo me llamo Olga, trabajo en el Centro de Salud de Betibudino, en Salamanca, y quería haceros una pregunta y una aclaración. En Salamanca, en primaria, se trabaja también sin médico rehabilitador. Entonces, me surgen las dudas de por qué en la misma comunidad autónoma, con la misma gerencia regional, cada uno trabaja de una manera. Hace muchos años que en Salamanca no hay médicos rehabilitadores en la atención primaria. Valladolid tampoco. Esto es cada uno a su aire. Bueno, y luego la otra pregunta era para Lara también. Alucinando, como creo que todos, del sistema de trabajo allí. Y quería preguntarte un poco si, por ejemplo, pacientes que no solamente tuvieran un déficit de movilidad, sino, por ejemplo, un paciente crónico de una artrosis que a lo que predomina a lo mejor es el dolor, o, por ejemplo, en pacientes, bueno, aunque ahí como tenéis otras especialidades, tú estás ahora en dolores o en musculoesquelético, pero tenéis también neurología, ¿no? Nosotros, como tenemos todo junto, pues claro, me surge la duda de si esos pacientes que te comento de una artrosis, que es un tema crónico, y dices que no vuelven, que aquí es que no vuelven cada año, porque no sé por qué no los educamos a lo mejor, y
y, por ejemplo, una ELA o un Parkinson, que claro, son cosas que no van a volver, tienen que volver porque, claro, vosotros lo hacéis a través de seguimiento. Me surge la duda de, bueno, muchas. ¿De cómo? Pero un poco, sí, claro, que no vuelvan, porque aquí es que casi es como una regla, ¿no? Al paciente, al fisioterapeuta hay que ir una vez al año, porque tengo artrosis. Y entonces, claro... Mi suegra también dice Muchas eso. gracias. Pues bueno, depende de cada caso, como decía, y sí que hay servicios específicos para ciertas cosas. En cuanto a dolor crónico tenemos servicios específicos a dolor crónico, pero el criterio es muy estricto para que tú veas a un fisio especializado en dolor crónico. Y lo primero que se le pregunta al paciente: ¿has seguido las pautas que te dijo el fisioterapeuta? ¿Las haces de manera rutinaria? Si no las haces, vuelve a hacerlas y ya me contarás. Entonces hay muchísimo énfasis en la educación al paciente, muchísimo. Y lo que decía antes, se les hace responsable. Esto es como si no te tomas la medicación que te ha dado el médico. Si no te tomas la medicación de la diabetes o de tal, si el problema vuelve, tú ya sabes qué medicación te tienes que tomar. Si no te la tomas, es tu decisión. En el caso de adultos, eres mayor de edad y tienes capacidad para decidir. En cuanto a casos específicos de patología neurológica, por ejemplo, los servicios son diferentes. Están más centrados en servicios neurológicos y se hace en base a que el paciente sea independiente, autónomo. Y si hay un deterioro, se evalúa de tal manera que el paciente pueda seguir siendo independiente y autónomo con la menos asistencia posible. Entonces ellos han dejado de abordar al paciente en un modelo en el que se le ve de manera continua, sino que se le da pautas para que ellos puedan hacer. Y si es un tema de una patología ya muy progresiva, pues normalmente se involucra al terapeuta ocupacional para hacer adaptaciones y ver lo que la clave es la independencia del paciente. Pero eso es un poquillo más complejo en cuanto a los equipos de fisioterapia allí. Es otra parte y no es tanto atención primaria. Bueno, vamos a finalizar ya esta primera mesa. Como estamos en campaña electoral, vamos a dar 30 segundos a cada uno de los ponentes para que nos transmitan la última idea y nos vayamos todos con un mensaje, sobre todo optimista. Bueno, es que yo creo que os habéis dado vosotros mismos la respuesta y es, en resumidas cuentas, lo que yo ponía ahí: comunicación, registrar lo que hacéis y priorizar a vuestro nivel. Yo entiendo que hay barreras, no soy tan ingenua de pensar esto, y yo también tengo esas barreras en Reino Unido a escalas diferentes. Pero ¿qué podéis hacer a vuestro nivel en cuanto a comunicación, registrar y priorizar? Todo eso. Raúl, pues yo voy a apoyarme de nuevo otra vez porque es exactamente lo mismo que os he dicho. No esperéis a que os digan lo que podéis hacer, porque esas realidades diferentes en la misma comunidad autónoma, como veis, en centros parejos, hacen que cada uno tengamos la autonomía. Igual que hay diferencias, pues tenemos la autonomía para hacer lo que nosotros consideramos que es lo más apropiado. Una hoja de Excel puede marcar la diferencia. Eso lo tenemos todos, porque Office viene con el paquete que tenemos en Windows, o sea que es un recurso, y un folio para registrar un cuestionario, una medida de autoinforme, para ver calidad de vida entre el inicio y el final, es imprimir una hoja, que no es caro, realmente, no hacen falta aparatajes muy caros. Que no esperéis a que os digan lo que podéis hacer para poder avanzar en vuestras consultas, porque la autonomía que tenemos en atención primaria es envidiable, ¿verdad? Bueno, pues... Bueno, que vamos a ser oportunistas, como fueron los ingleses en su momento, y que yo estoy convencido que el cambio depende de nosotros y que se puede conseguir. Sí, muchas gracias.